Vamos a continuar con los libros de la Biblia, el resumen de los libros de la Biblia. La última clase abarcamos todos los libros históricos, ¿correcto? Entonces vamos a iniciar con la siguiente categoría, la siguiente división de las 5 que se encuentran en el Antiguo Testamento. La siguiente categoría o división son los libros poéticos y de sabiduría. ¿Por qué se le llama libros poéticos? Pues porque la manera en que fueron escritos estos libros no fue como una narración, como una historia, sino como una poesía. Estos libros utilizan mucho el simbolismo, utilizan mucho la rima, otro tipo de maneras de literatura que son muy comunes entre los libros poéticos. ¿Y por qué se les llama también libros de sabiduría? Porque algunos de ellos, no todos, tienen ese enfoque. Nos enseñan a cómo ser personas sabias, y vamos a ver más adelante que la sabiduría pues consiste en conocer lo que es la palabra del Señor, consiste en temerle al Señor, y no solamente en conocer la palabra de Dios, sino vivirla y aplicarla. Es lo que realmente nos hace sabios. Pero bueno, vamos a ver cuáles son esos libros poéticos y de sabiduría. El primero de ellos es el libro de Job. Job. No sabemos a ciencia cierta quién escribió este libro. Se cree que se escribió por el año 900 antes de Cristo aproximadamente. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído este libro, pero es un libro de un hombre intachable, un hombre que ama a Dios, un hombre que alcanzó el sueño americano, por ponerlo así, porque tenía una linda familia, tenía mucho dinero, muchas propiedades, tenía una excelente relación con el Señor y todo estaba fabuloso en su vida, así como empieza el primer capítulo del libro de Job. Pero dice la Escritura, ahí en el libro de Job, que viene Satanás, se presenta ante el Señor juntamente con los ángeles buenos, y eso por supuesto ha causado muchas preguntas en la mente de los cristianos. ¿Cómo es posible que Satanás vaya al cielo y tenga acceso a Dios? ¿Cómo es posible que Satanás tenga esta comunicación con Dios? Porque empieza a haber una conversación entre Dios y Satanás en el libro de Job. Y Satanás le dice al Señor que Job está tan bendecido, pues porque Dios lo ha bendecido así, y por eso por eso Job cree en Dios y por eso Job teme a Dios. Pero le dice el diablo a Dios: quítale las cosas que le has dado y verás cómo te niega, cómo se olvida de ti. Y dice Dios: no, yo conozco bien a mi siervo Job y yo sé que no son las cosas que le he dado. Y entonces le dice Dios al diablo: te doy permiso de que le quites lo que quieras, menos su vida. Y ahí esto causa otra pregunta en la mente del cristiano, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios permite que el diablo haga de sus travesuras a los cristianos? Pero vamos a ver que todo eso tiene un propósito. Vamos a ver que todo eso tiene un propósito en el libro de Job. Entonces viene Satanás y hace las suyas y total, asesina a sus hijos, pierde todas sus ganancias, todo su dinero, todas sus propiedades, queda en la bancarrota. Y después Job dice: no importa, entré desnudo a este mundo, voy a salir desnudo, no me voy a llevar nada, bendito sea el nombre de Dios. Me ha dado, me ha quitado, no importa, bendito sea el nombre. Y es una gran lección para todos nosotros. Porque muchos cristianos solamente se acercan a Dios o alaban a Dios cuando todo está bien en sus vidas. Pero cuando todo empieza a estar mal en sus vidas, que pierden el trabajo, que hay problemas familiares, que no tienen el dinero, empiezan a renegar de Dios y se apartan de Dios y ya no van a la iglesia y ya no buscan a Dios. Y Job permaneció fiel al Señor. Y después viene el diablo y le dice a Dios: pues te sigue alabando porque no hemos tocado su vida. Maté a sus hijos, le quité su dinero, sus propiedades, su reputación, pero te aseguro que si tú me das permiso de tocarle su vida, se va a olvidar de ti, te va a maldecir, va a renegar de ti. Y dice Dios: no lo va a hacer.
pero te doy permiso que toques su vida, pero que no lo mates. Y entonces viene el diablo y le pone una tremenda enfermedad a Job. Dice la Biblia que lo llenó todo de llagas y que estaba el hombre pero muy, muy enfermo. Y aún así, el hombre no maldijo al Señor y no se olvidó del Señor. Entonces, el libro está muy interesante porque trata con todas esas preguntas que todos los cristianos nos hacemos de ¿por qué sufrimos los cristianos? ¿Y por qué Dios a veces permite el sufrimiento? Y hay muchos capítulos en el libro de Job donde se hacen esa pregunta y los amigos de Job que vienen a consolarlo, dice a consolarlo, le dicen, mira, tú estás sufriendo por tu pecado. Confiesa tu pecado, hombre. Ese es tu problema. Si Dios ha permitido este sufrimiento en tu vida es por tu pecado. Y Job dice, yo nunca he hecho nada malo. Y así son capítulo tras capítulo tras capítulo. Y total, en el último capítulo Dios se manifiesta a Job y le hace ver que Job a lo mejor no sabe todo acerca de Dios y es un misterio, así como nos pasa a nosotros. A veces no entendemos por qué Dios actúa de unas maneras que no comprendemos y es un misterio. Pero a final de cuentas, Job, fíjate bien, llega a conocer al Señor de una manera personal, porque termina el capítulo diciendo, de oídas te había oído. O sea, yo sabía de ti. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Y en ese momento, la vida de Job, su vida espiritual sobre todo, su relación con el Señor fue muchísimo mejor. Entonces, eso nos enseña a ti y a mí que a veces Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para que conozcamos mejor al Señor. Y no solamente eso, le dice el Señor a Job, te voy a bendecir más de lo que te había bendecido antes de que pasaras por toda esa tragedia. Entonces el Señor le da 7 veces más de lo que tenía en un principio del libro. Y entonces lo convierte en un hombre más rico y más famoso y con más familia y termina el libro de esa manera. Entonces, las partes principales que tengo aquí es Job es probado en los capítulos 1 al 3. Después vienen las respuestas de sus amigos, que son muchos capítulos, capítulos 4 al 31. Después viene un discurso de un hombre llamado Eliú, capítulo 32 al 37. Después viene la respuesta de Dios en los últimos capítulos, 38 al 42. Y por último, en el último capítulo, el 42, Job es restaurado. Dios lo sana, Dios le da más hijos, Dios le da más dinero y todo es mejor que al principio. Entonces, esas son las partes. Yo no sé si ustedes recuerdan una predicación que yo di con relación a este libro. Y yo las partes del libro las puse de esta manera, que son 5 también. Todo es felicidad. Así empieza el libro de Job. Todo está bien, todos están sanos, no hay ningún enfermo en la familia, les sobra el dinero, tiene una excelente relación con el Señor Job. Todo es felicidad, todo está bien. Pero después, en los siguientes capítulos, cuando Job es probado, todo está mal. Todo está mal. No hay dinero en la casa, hay muerte en la casa, hay enfermedad en el hogar. Está la cosa terrible. Y luego la tercera parte, que es cuando vienen los amigos y empiezan a darle todos estos discursos, todo es, a ver si me acuerdo de mi propia predicación, todo está bien, todo está mal, todo es una prueba, si no me equivoco así le puse, todo es una prueba, todos son preguntas, ¿qué está pasando? Y están tratando de encontrar la respuesta a esta situación de Job. Y luego la siguiente parte es, todo es Dios, porque en el capítulo 38 al 42, Dios se manifiesta a Job y le dice quién es Él, que Él creó todo y que Él es el más sabio, Él sabe todas las cosas, Él está en control. Entonces todo se trata de Dios. Y en el último capítulo, todo es mejor, así le puse, todo es mejor. Porque interesantemente el libro de Job termina mejor de como empezó. Y eso, mucho mejor, exactamente. Entonces la lección para nosotros es, si de repente como hijo o hija de Dios te ves en sufrimiento y en dolor, Dios lo va a usar con un plan y un propósito. Y es para que al final estés mucho mejor. De alguna manera va a estar mucho mejor. Entonces, no dejes que el diablo te gane, no dejes que el diablo te ponga en contra de Dios, no dejes que el diablo acabe con tu fe, con tu pasión por Dios, con tu devoción por el Señor. Por más feo que esté el asunto, aprendamos de Job. ¿Okay? Ese es el contenido en pocas palabras del libro de Job. ¿Alguna pregunta del libro de Job o de las preguntas que causa
la lectura de este libro, acerca del sufrimiento, el dolor, por qué permite el Señor estas cosas. ¿Alguna pregunta de esto? Sí. No vio su rostro, porque acuérdate que Dios es espíritu, entonces no lo vio, pero Dios se manifestó a Job de una manera tan personal que le habló por mucho tiempo, con muchas palabras, y tuvo un encuentro como nunca lo había tenido Job con el Señor. Y entonces eso transformó su vida y eso le hizo estar mejor que al principio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta del libro de Job? ¿No? Bueno, siguiente libro poético, el libro de los Salmos. Los Salmos son 150 capítulos que contienen oraciones, cantos, alabanzas o poemas. A veces pensamos que los salmos son solamente canciones. Muchos de ellos son canciones, pero otros de ellos no son canciones, son simplemente poemas. O son oraciones que el salmista o los salmistas le hacen al Señor. Algunas son oraciones cantadas. ¿Okay? Yo no sé cuántos de ustedes han leído este libro, pero aproximadamente la mitad de los salmos. ¿Cuántos salmos dijimos que tiene el libro? 150. Muy bien, 150. ¿Cuánto es la mitad de 150? 75. Muy bien, 75. Aproximadamente la mitad de los salmos fueron escritos por David, el rey David. Y de los otros, algunos fueron escritos por Moisés, otros por Asaf y por otras personas. Pero David fue el que escribió muchísimos salmos. Por lo mismo que los salmos fueron compuestos por diferentes personas, pues sabemos que David vivió ¿en qué año? No. Amán, esto se lo deben saber de memoria. En el año 1000 antes de Cristo vivió David. ¿En qué año vivió Moisés? 1500 antes de Cristo. Entonces, Moisés escribió algunos salmos por allá por el 1500. David escribió muchos salmos por el año 1000. Entonces, hay una gran diferencia en cuanto a cuándo se escribieron estos libros. ¿Okay? Pero más o menos se da una idea. El libro de los Salmos tiene 5 libros en realidad. El primer libro consiste de los Salmos 1 al 41. El segundo libro, Salmos 42 al 72. El tercer libro, Salmos 73 al 89. El cuarto libro, Salmos 90 al 106. Y el quinto libro, Salmos 107 al 150. ¿Alguna pregunta de los Salmos? Me encantan los salmos porque aprendemos de ellos, de muchos de ellos, que podemos acercarnos al Señor en oración o en alabanza, tal y como estamos en ese momento. Lo que quiero decir con esto es que vas a ver que en algunos salmos, algunos salmistas dicen, Señor, ¿cuándo me vas a contestar? Señor, ¿hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Señor, mira a mis enemigos, me están matando y tú no haces nada al respecto. Y se quejan con Dios. Y a veces nosotros pensamos que hablarle a Dios de esa manera es una manera muy irrespetuosa. ¿Y sabes qué? Dios no se ofende cuando nosotros nos acercamos a Él de esa manera. Porque ¿para qué nos hacemos los locos? Igual Él ya sabe que traemos esos pensamientos, esas cosas por dentro, porque nos conoce. Entonces, aunque no lo digas, Él ya sabe que hay en tu corazón. Y ya sabe que estás peleado con Él, que estás enojado con Él, que no entiendes por qué no responde tus oraciones, qué pasa. Pero el salmista o los salmistas venían al Señor y le hacían ese tipo de oraciones. Lo cual nos enseña de que a Dios no le sorprende ni le afecta tu sinceridad. De hecho, yo pienso que Dios prefiere tu sinceridad a tu hipocresía. A que vengas delante del Señor, yo te amo mucho y por dentro estás enojado con Él. Es que no me has contestado esta oración, Señor. Dios sabe que lo estás pensando, lo estás sintiendo.
Aunque tú le dices, Señor, yo en las buenas y en las malas, Señor. No, sé sincero, háblale al Señor como estás. Entonces es tremendo. En los Salmos ves la gama de emociones del ser humano. Ves a un David que dice, exaltemos al Señor, y está contento y está alegre. Y luego, Salmo 42, ¿por qué te has de poner en depresión, alma mía? ¿Por qué estás tan triste? Y mis lágrimas se han vuelto mi alimento todos los días. Y son las emociones del ser humano. Y Dios puso esas emociones, no hay nada de malo en ellas. Y podemos venir al Señor con esas emociones en nuestras alabanzas y en nuestras oraciones. No hay nada de malo. ¿Ok? Gracious and astounding, God's love so confounding appears to us in a cleansing flow of blood. The Son left throne in glory, for the Father's wrath and fury in our stead, and for the sins of all He bled. Stand in awe and worship, raise a voice and worship, come adore King of kings and Lord of lords. Adórale en asombro, alza tu voz y ofrece tu adoración al Rey de Reyes y Señor. Behold the Lamb of heaven, He was dead but God raised Him from the grave, for His arm is mighty to save. Now glorified and reigning, the keys to death and Hades in His hands. All hail the Lord of every man. Yeah. Stand in awe and worship, raise a voice and worship, come adore the King of
standing on worship. Raise a voice and worship, come adore the King of Kings and Lord of Lords. Siguiente libro, el libro de Proverbios. La palabra proverbio la podemos entender nosotros, sobre todo los que venimos de México, como dicho. ¿Ustedes tuvieron un abuelito, una abuelita que decía dichos, que era dicharachero? Sí, mi abuelita tenía un montón de dichos. ¿Y sabes cuál es el asunto de esos dichos? Que son frases o oraciones que tienen mucho sentido. Por ejemplo, uno que conocemos nosotros, muy común en México, perro que ladra. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir ese dicho? Perro que ladra no muere. ¿Qué quiere decir en realidad? Que por mucho que una persona amenace, no va a llegar a más. Exactamente. Por más que te diga y te grite, en realidad no te va a hacer ningún daño. Es puro show. ¿Ok? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Qué queremos decir con ese dicho? Que a veces las oportunidades están ahí y el que llega primero y las toma es el que... Muy bien. Y si no hace nada al respecto, pierde la oportunidad. ¿Verdad? No por mucho amanecer, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos? A veces uno se quiere levantar más temprano para abarcar más, Ujú. pero a veces te levantas pero no dormiste bien, o sea, no te levantas temprano pero no estás al 100% de... Muy bien. ¿Cómo va el otro? El que dice, poco abarca el que mucho... No, ¿cómo dice? El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que una persona que quiere hacer muchos trabajos a la vez no va a realizar ninguno. Porque No se puede, ¿verdad? No se puede. están- ¿Te das cuenta que esos son dichos mexicanos y contienen verdades, cosas que se aplican? Bueno, cuando escuchas la palabra proverbio, quiero que pienses en eso. Son dichos de la Biblia. Son cosas que dice la Biblia. Ahorita vamos a leer algunos de ellos que te suenan como a perro que ladra no muerde. Ya, te van a sonar a eso, pero que encierran una gran verdad. Vamos a ver algunos de ellos. Mira, aquí te va uno. Por ejemplo, estoy en el Proverbio capítulo 10, versículo 2. Proverbio 10, 2. Las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. para los narcos. Sí, exactamente. Lo que está diciendo ahí es que cuando una persona gana dinero de manera deshonesta, a eso se refiere con riquezas mal habidas, no van a ser de provecho, no te van a servir de nada. Pero por otro lado dice, la honradez libra de la muerte. O sea que si te ganas el dinero de manera honrada, nunca vas a andar temiendo de que te vayan a amenazar de muerte o que te vayan a matar, porque anduviste haciendo tus tranzas, como los narcos. ¿Ah? Mira, aquí te va otro. Estoy en el capítulo 14, versículo 1. Esto es para las esposas. La mujer sabia construye su casa. La necia con sus propias manos la destruye. ¿A qué se refiere con esto? Pues, hay una palabra clave, el sabio, ¿no? Ujú. Que la necia hace su voluntad y lo Ujú. que ella dice eso es y es cuando las cosas no funcionan. Exactamente. ¿Y qué pasa a final de cuentas con el matrimonio, con los hijos y la familia? Se destruye, se deshace la cosa. Pero la mujer sabia, ¿y quién es la mujer sabia? Y la que obedece a Dios. Muy bien. La que conoce al Señor, conoce su palabra y dice, lo voy a hacer. Lo que dice la Biblia lo voy a hacer. Dice, esa mujer construye su casa, la edifica. ¿Okay? Vamos a ver uno más. Quiero encontrar uno
como el de perro que ladra no muerde. Aquí está. Proverbio 15, capítulo 15. Vamos a ver el 17. Dice, más vale comer verduras con amor que carne de res con odio. ¿Qué quiere decir eso? Más vale comer verduras con amor que carne de res con odio. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate las palabras odio y amor. Entonces, no importa si no tienes para comprar un filete miñón, pero tienes unos frijolitos en tu casa y amas a tu esposa y a tus hijos, a que tengas ese filete miñón y en tu casa todos se llevan de la greña y de la patada. Y hay un odio terrible. Conmigo no hay problema. ¿Ya? Entonces, dice aquí este dicho, es mejor, aunque uno no tenga dinero, aunque uno no sea rico y coma sus frijolitos, pero que en tu casa tengas amor, que tengas mucho dinero y tengas filete miñón y haya odio en tu hogar. Es lo que está diciendo. Y hay un montón de dichos en este libro. Fíjate, ¿no le va bien la nieve al verano? Estoy en el capítulo 26, versículo 1. No le va bien la nieve al verano, ni la lluvia a la cosecha, ni los honores al necio. O sea, no encaja, no están... Así como la nieve no encaja durante la época de verano, y como la lluvia no es buena cuando se está cosechando, se quiere antes cuando se está sembrando, ¿no es cierto? Dice, los honores tampoco encajan con una persona necia, con un hombre necio, con un hombre insensato. Hay tantísimos. Bueno, pero ¿sabes qué? Algo muy bueno que puedes hacer es esto. ¿Alguno de ustedes sabe cuántos proverbios hay en total? Es bien fácil acordarse. Son como los días normales de un mes largo. 31. 31 capítulos. 31 capítulos de proverbios. Entonces, algunas personas hacen esto. Leen un capítulo de un proverbio por día al mes. Y lo leen y lo leen y le sacan tanta sabiduría. Y lo que hacen es lo aplican a sus vidas. Porque son dichos. Adivina quién escribió estos dichos. Salomón. ¿Y quién fue Salomón? El hombre más sabio del mundo. Entonces, ¿quieres tener una vida de éxito, de bendición? Hazle caso al hombre más sabio del mundo, que por cierto fue inspirado por Dios para escribir estos dichos. Entonces, léelos y di, yo lo voy a hacer, lo que dice aquí lo voy a hacer, y mi vida se va a bendecir. Este libro fue escrito por Salomón y algunos otros personajes en el año 950 al 700 a.C. Sus partes principales: lecciones sobre la sabiduría, capítulos 1 al 9, Proverbios de Salomón, del 10 al 22, otros dichos sabios, del 23 al 24, dichos otra vez de Salomón, 25 al 29, y por último, los dichos de Agur y Lemuel, capítulos 30 al 33. Right? Otro libro poético y de sabiduría, el libro de Eclesiastés, escrito también por el hombre más sabio del mundo, Salomón, allá por el año 935 a.C. Es un libro que revela cómo la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en las cosas terrenales y no en Dios siempre dejan un vacío en el corazón del hombre. Yo no sé cuántos de ustedes han leído este libro, pero la típica frase de este libro es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso es en la versión Reina Valera. En una versión más moderna, me imagino que dice algo así: vacío, vacío, todo es vacío. ¿Cómo dice esta versión? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que está diciendo Salomón con esa frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es que nada tiene sentido en la vida. Todo es vano, no sirve de nada, todo está vacío. Y luego te empieza a decir él su propia experiencia. Te empieza a decir que él buscó llenar ese vacío en el trabajo. Y dijo, y fue vano. Vana ilusión, todo es vana ilusión. Muy bien, vana ilusión, lo traduce como ilusión. Vana ilusión, todo es una ilusión. Si tú quieres, todo ser humano anda buscando la felicidad en la vida. Y anda buscando cómo encontrarla. Y dice Salomón,
todo es una ilusión aquí en este mundo. Dice Salomón, yo intenté el trabajo, trabajé mucho, construí edificios y grandes cosas y después me di cuenta que era una vana ilusión. No me sirvió de nada haber trabajado tanto. Dice, yo fui el hombre, uno de los más ricos del mundo y creí que la felicidad estaba en el mucho dinero y fue una vana ilusión. Me sentí igual de vacío. Después te dice, intenté el alcohol, las mujeres. ¿Saben ustedes cuántas mujeres tuvo Salomón? No, son como 900, más de 900, casi le llegó a las 1000. Mi mujer, por ahí, creo que fueron 999, ¿ok? Entre esposas y concubinas. Y dijo, y eso fue una vana ilusión también. Y entonces te dice, intenté de todo, intenté el rock and roll, intenté las drogas, intenté el sexo, intenté el sueño americano, intenté... Y dice, y nada trajo satisfacción a mi corazón. ¿Y sabes cómo termina Salomón este libro de Eclesiastés? Ahí en el capítulo 11 y 12. Dice, este es el principio de la sabiduría. Temer a Jehová, temer al Señor. Y ahí es donde él encontró lo que tanto estaba buscando. Ahí donde su vacío fue lleno, en Dios. Y no en las cosas materiales, ni las personas, ni el sueño americano, ni nada de eso. Es tremendo este libro, tremendo. Sus partes, el significado de la vida, capítulos 1 y 2. La vida no siempre es justa, capítulo 3 al 6. La sabiduría, capítulo 7 al 8. Nadie conoce el futuro, 9 y 10. Y por último, lo que sí tiene sentido, lo que te hace feliz, obediencia al Señor, capítulos 11 y 12. Siguiente libro, Cantar de los Cantares. Este es el último en esta clasificación. Es un libro también poético. Fue escrito también por Salomón, allá por el año 950 a.C. El libro Cantar de los Cantares es un gran poema. Tiene 8 capítulos, pero es todo un poema. Y es un poema entre un esposo y una esposa. Es tremendo este libro. Presenta más bien dicho, el cortejo y el matrimonio del hombre y la mujer, y que ilustra la relación entre Dios y su pueblo, porque acuérdense que Jesús tiene una novia que va a ser su esposa. ¿Quién es esa novia? La iglesia, que somos nosotros. Entonces, este libro también trata de nosotros, del amor que Dios tiene hacia nosotros. Sus partes son el cortejo, capítulos 1 al 3, la boda, capítulos 3 al 4, la relación duradera, capítulos 5 al 8. Es un libro muy romántico y les voy a decir algo, no sé si quieras tapar los oídos a Víctor ahí, pero es un libro erótico. Es un libro muy sexual, ¿ya? Porque habla mucho de las partes del hombre, las partes de la mujer y del contacto físico sexual. Okay. Ya le puedes quitar. All right. ¿Quién es el que me alegra? ¿Quién es el que
vamos a ver más adelante los profetas menores. ¿Por qué hay profetas mayores y por qué profetas menores? No es que unos eran más altos y otros más bajitos, no. No es que unos eran más en edad, más viejitos y otros más jóvenes, no. Simplemente se le llama profetas mayores porque ellos tienen más contenido, ellos escribieron más capítulos, por así decirlo. Mientras los menores tienen poco contenido, menos capítulos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que Isaías tiene 60 y tantos capítulos y otros tienen 1 o 2 capítulos. Entonces, en ese sentido, unos son mayores y otros son menores. ¿Claro? Vamos a empezar por los mayores. Isaías, escrito obviamente por Isaías, allá por el año 700 a.C., contiene profecías concernientes a Judá. ¿Se acuerdan de esa provincia? Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Es la capital de Israel, de todo ese territorio. Entonces, profecías para Judá, para Jerusalén, mensajes vivos de la redención del pueblo de Dios y la esperanza de la venida del Mesías. Es interesante que Isaías contiene profecías con respecto a Jesucristo. Y mira, se escribió en el año 700 antes de Cristo. 700 años antes que Cristo viniera a este mundo, ya Isaías estaba diciendo que iba a venir y cómo iba a venir. Él profetizó que Jesús iba a venir de una virgen. Y profetiza también sobre su reino como Mesías. Sus partes principales son 3. Juicio y restauración del pueblo de Dios, capítulos 1 al 12. Juicio universal y el reino de Dios establecido, capítulos 13 al 39. Y esperanza y restauración para los exiliados, capítulos 40 al 66. ¿Alguna pregunta de este libro, de este profeta Isaías? Ok, otro profeta fue Jeremías, también conocido como el profeta llorón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él cuando profetizaba expresaba un gran lamento, una gran tristeza por el pueblo de Dios. Y de hecho él escribió el libro de Lamentaciones, que es el siguiente, donde son lamentos, se lamenta por lo que está haciendo Israel. Entonces Jeremías escribió su libro ya por el año 600 a.C. Son profecías que predicen la caída de Judá, el sufrimiento del pueblo y la victoria final sobre sus enemigos. Sus partes son el llamado que Dios le hace a Jeremías para que sea su profeta en el capítulo 1, la caída de Judá, capítulos 2 al 24. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esto del reino del norte, reino del sur, que empezaron a desobedecer al Señor, a pecar, a practicar idolatría, y Dios manda otras naciones y se los llevan cautivos? ¿Se acuerdan? De eso está profetizando Jeremías. Él les decía, hey, estamos mal, estamos pecando, Dios nos va a castigar, vamos a arrepentirnos, y nadie lo pelaba. De hecho, lo apedraron, lo querían matar, le decían, tú no eres un profeta de Dios, estás hablando mal, cosas que no son de Dios. No lo escucharon. Entonces, por eso se habla ahí de mensajes de juicio y de restauración. Y por último, el epílogo histórico en el capítulo 52. Después está el libro de Lamentaciones, también escrito por Jeremías, en el año 585 a.C., 5 lamentos que expresan dolor por la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Entonces, aquí ya vino Babilonia, ya destruyó los muros, el templo, mató gente, se llevó a gente a Babilonia, y Jeremías está muy dolido por eso y escribe sus lamentos. Sus partes principales son las siguientes: los lamentos por la aflicción de Jerusalén, capítulo 1, los lamentos por el juicio del Señor, capítulo 2, seguridad en medio del desastre, capítulo 3, los lamentos por la caída de Jerusalén, capítulo 4, y la oración por la restauración, capítulo 5. Después está otro profeta mayor que se llamó Ezequiel. Él vivió por el año 570 a.C., cuando también escribió este libro. Y la comunicación del juicio de Dios sobre los judíos y mensajes de consuelo y la restauración de Israel durante su cautividad en Babilonia. Entonces, se lleva Nabucodonosor a toda esta gente a su país, que es Babilonia, y ahí Ezequiel habla estas cosas. Sus partes son Ezequiel capítulo 1 al 3, el juicio sobre Judá, capítulos 4 al 24,
Juicio sobre otras naciones, capítulos 25 al 32, el fin de la era, capítulos 33 al 39, y la restauración del templo, capítulos 40 al 48. Y por último está el profeta Daniel, muy conocido por nosotros. Él escribió su libro allá por el año 550 a.C. Es una historia de algunos de los eventos de la cautividad allá en Babilonia. También contiene profecías de Cristo y habla también sobre el fin de los tiempos. El libro de Daniel es muy apocalíptico en ese sentido. Habla mucho sobre lo que va a suceder al final de los tiempos. Por eso, si tú quieres entender bien el libro de Apocalipsis, lee primero el libro de Daniel. ¿Okay? Sus partes principales son dos: Daniel y sus amigos, capítulos 1 al 6, y después visiones apocalípticas, capítulos 7 al 12. We've gathered with one heart, pursuing all you are. We are ready to see your glory. All eyes are fixed on you, waiting for you to move. We are ready to see your glory. In expectation, we come with one desire to encounter your holy fire. So rushing like the wind and fall afresh again. Holy Spirit, we feel your presence. Pull us closer, breathe on us again. So rushing like the wind and fall afresh again. All eyes are fixed on you, waiting for you to move. We are ready to see your glory. In expectation, we come with one desire to encounter your holy fire. So rushing like the wind and fall afresh again. Holy Spirit, we feel your presence. Pull us closer and breathe on us again. Rushing like the wind and fall afresh again. We're longing for so much more. We're ready. Entonces vamos a los profetas menores.
El primer profeta menor que tenemos es Oseas. Este fue el profeta fresa, porque es Osea, ¿no? Osea. Escribió su libro en el año 735 a.C. aproximadamente. El dolor de Oseas por su esposa infiel ilustra el amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Es un libro bien, bien interesante. Dios le dice a Oseas, que es un profeta, que busque a una mujer prostituta y que se case con ella. Entonces Oseas va y busca una prostituta y se casa con ella. Después le dice el Señor a Oseas, ten hijos con esa prostituta. Y tiene hijos con la prostituta. Y después la prostituta deja a Oseas y se va con otros amantes. Y le dice el Señor, ve otra vez por ella. Y si no mal recuerdo, la mujer como prostituta, pues se ofrece a los hombres. Entonces Oseas va y paga dinero por ella para comprarla para él nada más. Y Oseas, y uno cuando lo lee dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el Señor le dice estas cosas tan raras a este hombre? Y la lección del libro es esta. Oseas representa a Dios. La prostituta representa al pueblo de Dios, a Israel, que se va tras otros amantes que son otros dioses y se olvida de su verdadero amor que es Dios. Pero así como le dice el Señor Oseas, yo quiero que vayas detrás de ella y la busques y la compres, así Dios vino detrás de nosotros. ¿Cómo lo hizo? En la persona de Cristo Jesús. Dejó ya su gloria y vino a este planeta y pagó un precio muy alto por ti y por mí. ¿Cuál fue ese precio? Su propia vida. Murió en la cruz, derramó su sangre y con eso nos compró para que fuéramos de Él y para que nos casáramos con Él, fuéramos su novia y tengamos una luna de miel por toda la eternidad en el cielo. Entonces es un libro tremendo esto. Oseas, un libro muy, muy interesante. Sus partes son la esposa infiel, capítulos 1 al 3, y lo que representa esa esposa infiel es la nación infiel, capítulos 4 al 14. ¿Alguna pregunta de este libro? ¿No? Bueno, siguiente profeta menor, el libro de Joel, escrito por él, allá por el año, se cree, 586 a.C., contiene profecías de los juicios de Dios sobre Judá y las bendiciones que seguirán al arrepentimiento. Sus partes son las langostas que Dios iba a enviar sobre la tierra de Judá para que se comieran todo lo que habían plantado y de esa manera no tuvieran con qué comer, era un castigo. Pero también después viene hablando sobre las bendiciones y también maldiciones en los capítulos 2 y 3 de este libro de Joel. Interesantemente, en el capítulo 2 se habla de una profecía que se cumple en Hechos capítulo 2. Y la profecía es esta, que en los últimos tiempos, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso se viene a cumplir en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene el día del Pentecostés y viene a habitar en todos los cristianos. All right. Siguiente profeta menor. Fíjense dónde está el acento. En la O, ¿verdad? Entonces, Amós. Amós. Porque hay gente que dice Amos. No, no es Amos, es Amós. Amós. Escrito por Amós, allá por el año 750 a.C. aproximadamente. Contiene profecías de juicio en contra de Israel por causa de su idolatría y por oprimir al pobre. Profecías contra las naciones vecinas a Israel y algunas referencias al reino del Mesías, es decir, Jesús. Sus partes principales son naciones vecinas castigadas, capítulos 1 al 3, la destrucción de Israel, capítulos 3 al 8, y la esperanza futura, capítulo 9. ¿No se están viendo lo que está pasando aquí con el mensaje de estos profetas? Muchas de sus profecías eran para el pueblo de Dios, para Israel o para Judá. Y era de, están mal, están pecando, están en desobediencia,
están en idolatría, regresen a Dios, vuélvanse de sus malos caminos y Dios los va a perdonar, pero si no lo hacen, viene un castigo sobre sus vidas. ¿Y sabes qué pasa? No escuchan a los profetas, siguen en su desobediencia, en sus pecados, en su idolatría, y por ende viene el castigo de Dios. Manda las langostas, manda a las naciones extranjeras para robarles, para matarles, para destruirles, para llevárselos cautivos a otra nación. De eso se tratan estos libros. Abdías, escrito también por Abdías, allá por el año 586 a.C., contiene profecías sobre la destrucción de Edom, un país vecino de Israel, y sobre la liberación que se encontrará en Sión. Sus partes son juicio de Edom, capítulos 1 al 9, violaciones de Edom, 10 al 14, y la victoria de Israel, capítulos 15 al 21. Después viene Jonás. Yo creo que todo el mundo conocemos a Jonás. Jonás, aquel hombre que fue tragado por aquel gran pez, ¿verdad? Una vez un hombre estaba en la calle haciéndole preguntas a la gente para ver qué tanto sabían de la Biblia. Y una vez se encontró con una persona y le dijo, ¿usted sabe la Biblia? Ah, claro que sé la Biblia. A ver, le dice, ¿cómo se llamó aquel hombre que fue tragado por un gran pez en la Biblia? Y dice, ese me la sé, se llama Pinocho. Entonces, no vayan a confundir la historia de Pinocho con la historia de Jonás. Muy similar, pero diferente. Es la desobediencia de Jonás por no querer predicar la salvación a un pueblo perdido y enemigo de Israel. Y la preocupación y misericordia de Dios hacia las naciones que no le conocen. No sé cuántos de ustedes han leído este libro. Es un libro que tiene solamente 4 capítulos. Y en el primer capítulo Dios llama a Jonás para que sea su profeta y para que vaya a otra nación. ¿Cómo se llama esa nación? Bueno, era una ciudad, Nínive, ¿okay? Que no era del pueblo de Dios, era otra nación extranjera, en una ciudad, en otro lugar, en una ciudad con otros dioses, pagana, haciendo cosas muy feas. Y Dios le dice a Jonás, quiero que vayas a esa ciudad y quiero que les prediques. Y va no va Jonás, Jonás no quiere ir. Jonás no quiere ir. Dice, ¿cómo voy a ir a otra nación que no conoce de ti, que tiene otros dioses, que es pagana, que es muy mala? ¿Cómo le voy a hablar de ti? Y no solamente eso, Jonás no quería ir a predicarles porque él sabía que Dios podía perdonarle sus pecados. Dijo, ¿para qué voy a predicarles de ti si les vas a perdonar sus pecados? No, dales en la torre. Manda fuego y azufre sobre esa nación. No quería ir. Entonces desobedece a Dios, se rebela en contra de Dios y le empieza a venir una bola de problemas. Primero se sube a un barco y ahí en el barco, en el mar, empieza a haber una tempestad. Y los marineros no saben por qué viene esa tempestad y dice Jonás, yo soy el culpable. Échenme al mar. Y lo echan al mar y se calma la tempestad. Pero ya estando en el mar, viene su siguiente problema. Que viene este gran pez, que por cierto no fue una ballena, porque la Biblia no dice que fue una ballena, ni fue Pinocho. En ninguna parte de la Biblia dice que se llamaba ballena o era una ballena. Dice que era un gran pez. Uno por lógica dice, tuvo que haber sido una ballena. A lo mejor fue un tiburón blanco, yo no sé. O un dinosaurio que nadaba, muy bien. Que traía salvavidas el dinosaurio, yo no sé. Y es tragado por este gran pez. ¿Y cuántos días permanece dentro del pez? 3. Muy bien, 3 días y 3 noches. Muy bien. Y por fin, después de que le va tan mal en la vida, Jonás dice, ok, Señor, ok, me arrepiento, te voy a servir, te voy a ser obediente, voy a predicar a esa nación pagana. Entonces el Señor hace que este gran pez vaya hasta la orilla del mar y lo vomita. Lo vomita. Y ahí sale Jonás, todo hediondo me imagino yo, y se dirige a la ciudad de Nínive y empieza a predicarles. Y el hombre está diciendo, esto es una bola de paganos, una bola de pecadores, no van a hacer nada al respecto. Oye, se empiezan a arrepentir. Y le llega el mensaje al rey, y el rey se empieza a arrepentir de sus pecados y proclama un ayuno a toda la nación.
Y en ese momento, en ese contexto, el ayuno era de arrepentimiento por sus pecados. Entonces, Dios perdona a esa nación. Y cuando Dios perdona a esa nación, adivina cuál es la actitud de Jonás. Se enoja. Yo sabía que los ibas a perdonar. Cuando esta bola de pecadores merecen que los castigues. ¿Y sabes qué dice Dios? O sea, a mí me preocupa esta gente. Me preocupa que se van al infierno. Y los amo tanto a ellos como te amo a ti. Y les perdono sus pecados a ellos como te los he perdonado a ti, Jonás. Y la gran lección para nosotros, ¿cuál es? Perdonar pecados, ¿no? ¿Ya? Que no se nos olvide que la misma gracia que nosotros hemos recibido de Dios y que ha perdonado nuestros pecados es la que Él quiere darle a otros pecadores. A veces decimos, no, es aquel no se merece el perdón de Dios. Y aquí mira cómo vi aquel, y aquí en otra religión, y aquí... Dios también los ama y Dios los quiere perdonar y los quiere salvar como te salvó a ti y a mí. No somos nada diferentes. Ese es el corazón de Dios, un corazón misericordioso.